¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Lescano, soy parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Una vez más en lo que denominamos la consulta previa, libre e informada, la voz en primera persona de los pueblos indígenas y sus comunidades. Hoy nos acompaña la hermana Claudia Herrera y el hermano David Torres. Pero antes quiero presentar a nuestra compañera, a nuestra amiga, que es parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Nina Jaramillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nina. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Contenta de compartir acá con los hermanos, con Claudia Herrera del pueblo Huarpe, que nos acompaña desde Mendoza. Ella es vicepresidente de OMPIA, también es una trabajadora de muchos años y militante del pueblo Huarpe, de todos los pueblos indígenas, y está recuperando la lengua. También nuestro hermano David Torres, autoridad del pueblo Lule, de su comunidad también de Finca Las Costas, y también parte del Consejo de Participación Indígena de CPI. Muy buenas tardes a todos, y bueno, también contarles que contamos con el apoyo del Centro Universitario de Idiomas para poder llegar a más redes de comunicación, y bueno, que acá estamos un viernes más, ansiosos de poder compartir con los oyentes, con los que están mirando, autoridades tan importantes como ustedes dos. Sí, Bienvenida, Claudia. Sí, como dijo Nina, nos encontramos en la novena edición de esto que ya denominamos la voz en primera persona de los pueblos indígenas. Y bueno, por un lado, como dijo Nina, Claudio Herrera, de la comunidad Guaitamari, la primera comunidad registrada. Y por otro lado, David Torres, de parte del pueblo Lude, de la finca Las Costas, un pueblo que también busca por parte de la provincia de Salta que se lo reconozca como pueblo resistente. Pero bueno, vamos a empezar con la primera invitada. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. El Gui Sumukche Puscu, el Gui Sumukche Peñe, Comague Pollo. Bueno, les estoy saludando en nuestra lengua huarpe Micayac. Buenas tardes, hermanas, hermanos, buenas tardes, amigas y amigos. Chud Genetite, Liliana Claudia Herrera Salinas, Sacsacarigue, Huarpe Guaitamari, Mahuel Turata, Uspallata, Huentota, Mendoza. Mi nombre es Liliana Claudia Herrera Salinas, soy autoridad ONTA de la comunidad Huarpe Guaitamari. Estamos aquí en la montaña mendocina, en lo que hoy se conoce como Uspallata y en la provincia de Mendoza. En principio, quiero darle las gracias por esta invitación Uspallata y en la provincia a todos los miembros integrantes del Observatorio de Derechos, ¿cierto? Pero también a todas las otras organizaciones e instituciones que apoyan estos conversatorios, porque nos posibilitan que podamos entregar nuestra voz desde los propios territorios y desde nuestras propias realidades, tanto en lo histórico como en el presente, y todas las inquietudes, en definitiva, que tenemos hacia adelante. Claudia, estimada, como dije antes, la OMPIA es parte, sos vicepresidenta de la OMPIA, sos parte también de la ONTA de la comunidad Guaitamari, pero bueno, contanos todo ese camino que tuvieron para la reorganización de OMPIA. Empecemos por ahí, por el principio, ¿no es cierto? Bueno, cómo no. Bueno, compartirles a todas las personas que llegue esta voz hacia las 4 direcciones, como decimos nosotros, también hacia el corazón del cielo y al corazón de la madre tierra, ¿no? De acuerdo a nuestra propia cosmovisión. Y en el caso de nuestra comunidad,
nosotros sí fuimos la primera comunidad en tramitar de los argumentos de algunos sectores científicos que promovían esta teoría. El concepto era, bueno, esta gente, estas familias ya han perdido muchas de sus costumbres, pero sobre todo el habla de su propio idioma. Por consiguiente, este pueblo huarpe en la provincia de Mendoza no está más, se ha extinguido. En esta época nos tocó transitar un camino difícil enfrentándonos con esta situación que les compartía. Y bueno, nuestros saberes y nuestra historia familiar quedaba como un saber que no tenía importancia, y sí quedaba instituido y como legalizado este saber académico con esta postura. Pero más allá de todo esto, lo que hicimos fue primero organizarnos como cooperativa de trabajo, porque considerábamos en ese momento que era lo más cercano, no igual, pero sí lo más cercano al tipo de organización que tenían nuestros ancestros. Y también sucedía que por la distancia y como todo se centraliza, las decisiones y la elaboración de las políticas muchas veces se hacen en los escritorios de Capital Federal, no sabíamos que existía, estamos hablando del año 93, pero ya para el año 94 no sabíamos que existía el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas entre el 94 y 95. En el año 95 nos enteramos, ¿cierto?, de esta institución, y es ahí que empezamos a hacer el trámite. Nos llevó en aquel momento un año, donde venía un equipo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a convivir unos 3 días o una semana con nosotros, porque claro, tomaban conceptos en los libros escritos por estos sectores académicos, y decían, bueno, tenemos que comprobar si realmente son indígenas. Entonces nosotros decíamos, ¿desde qué concepto, no? Estos estereotipos que a lo largo de la historia se van instalando y que todavía están, de qué es el ser indígena. Bueno, luego de estas idas y venidas, logramos la inscripción de nuestra personería jurídica, pero tuvimos que ir también a hablar con el gobernador de turno, porque el instituto nos exigía el reconocimiento del gobierno provincial, y tuvimos que conseguir una audiencia con el gobernador, presentarnos, decirle quiénes éramos. Entonces, bueno, eso significó, diríamos que marcó un antes y un después, porque lograr esta inscripción con nuestra personería jurídica abrió el camino a otras familias que ya venían también haciendo un proceso de autoidentificación. Porque ¿qué pasaba? En ese tiempo se decía que eran puesteros, la gente sobre todo que vivía en las zonas rurales. Pero la otra realidad fuerte que se daba y que se da actualmente es que hay mucha gente también en las zonas urbanas, muchas familias en las zonas urbanas, y por consiguiente hasta hace muy poco también ha habido una negación histórica hacia las familias huarpes que viven en las zonas urbanas. Entonces nuestra historia, diríamos que también es una historia que es transversal a
todas las comunidades y de alguna manera al pueblo huarpe en general, pero también a los distintos pueblos originarios de lo que hoy conocemos como Argentina. Pasado el tiempo y con mucha actividad, sobre todo llevamos adelante actividades para visibilizarnos como pueblo vivo, sobre todo actividades culturales, intercambios, también con organizaciones sociales que acompañaron de alguna manera u otra toda esta parte histórica, sobre todo aquellas organizaciones de derechos humanos de la provincia. Así comenzaron a organizarse y a tramitar muchas otras familias su personería jurídica, y podemos decir que hoy la provincia de Mendoza es la provincia que más comunidades tiene hasta el momento, y que todavía hay muchas otras que están en proceso de inscripción en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eso con respecto, ¿cierto?, a nuestra comunidad huarpe Guaytamari, pero también en esta lucha de hacernos ver como pueblos indígenas, esta lucha fue acompañada, por supuesto, con el derecho a nuestra propia identidad, a nuestra propia cultura y todos los derechos que nos corresponden como sujetos de derecho que somos, como por ejemplo el derecho a la tierra comunitaria. Así que en el año 98 nos implicó esta lucha para que estas tierras pasaran a tener su título comunitario, nos implicó una muy dura vivencia en lo personal, en lo familiar, y las familias que integran nuestra comunidad, situaciones de persecución, situaciones, pero inclusive de persecución de quién, y bueno, de aquellos diferentes intereses que no les convenía que existiera una comunidad reconocida, por consiguiente muchas otras, y no les convenía tampoco que estos derechos, ¿sí? Los derechos indígenas fueran llevados a la práctica concreta por las mismas comunidades. Así que mientras estábamos tramitando nuestro título comunitario, no cesaron las campañas difamatorias, las burlas, la persecución, y que nos conllevó a mucho dolor interno, hasta que en algún momento, y desde lo personal, hasta llegué a pensar no continuar con esta lucha, por consiguiente dejar de decir cuál era nuestra propia identidad. Pero ahí quienes nos sostuvieron, a los más grandes, a los mayores, fueron los niños y los jóvenes. Y nos dijeron, pase lo que pase, sigamos adelante. Nos abrazaron con mucho amor, y por eso, y sobre todo, aquí estamos. Y estamos muy felices porque cada vez son más las familias huarpes que han decidido llevar adelante su proceso de reconocimiento en la inscripción de su personería jurídica. Y así fue que en algún momento nos invitaron a una reunión en Capital Federal, y aquellos que son de mi edad y algunos más grandes, seguro que recuerdan un hecho histórico en Argentina que no se nombra mucho,
que fue el Programa de Participación Indígena, el PPI, ¿sí? Se nombra muy poco en lo escrito actualmente en la historia del movimiento indígena. Ese encuentro fue llevado adelante por la ENDEPA, ¿sí? Por la Pastoral Aborigen Argentina y con un apoyo de unos capitales y una ONG de Alemania. Y así fue que participamos del primer encuentro a nivel nacional de los pueblos indígenas, en el primer encuentro que nosotros participamos, ¿no? Y ahí nos encontramos con los distintos pueblos de Argentina y cómo también venían llevando adelante su proceso, como nosotros también lo estábamos haciendo. Nos dimos cuenta que no éramos los únicos que estábamos queriendo visibilizarnos como un pueblo vivo. Nos dimos cuenta que en la historia nacional, durante más de 100 años, en esta imagen de estereotipo únicamente decían hay población indígena en el norte o en el sur, y todos los otros pueblos habíamos pasado como pueblos ya extinguidos. Entonces, en este PPI, en estas asambleas grandes que se hicieron también por regiones en el año 1997, logramos también hermanarnos con otros pueblos, hacernos ver, pero sobre todo fortalecernos y aprender de aquellas hermanas y aquellos hermanos que ya habían venido dando su lucha, inclusive con la incorporación del artículo 75, inciso 17 en la Constitución Nacional. Luego, más adelante, en este intercambio y ya participación y visibilización que pudimos tener como comunidad huarpe a nivel nacional, se nos convoca a una reunión también en Capital Federal. Quiero resaltar esto porque muchas veces estas cuestiones de visión política sigue sucediendo. Se habla de un país federal, pero en definitiva la mayoría de las decisiones se siguen tomando allá y quedamos las comunidades y los pueblos en los territorios muchas veces abandonados y desprotegidos, siendo que tenemos un marco jurídico importante en la Argentina, inclusive con adhesión a, como lo es el convenio 169 de la OIT, donde remarca muy bien lo que tendría que llevarse como una cuestión efectiva lo que es la consulta libre, previa e informada. La declaración de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que bueno, que hasta el día de hoy la Argentina no ha adherido. Bueno, todas estas situaciones, como les venía diciendo, nos llevaron a estar presentes en una convocatoria que hace el Fondo Indígena acá en la Argentina, y allí nos volvimos a encontrar aún con más hermanos y hermanas, algunas mayores, hombres y mujeres indígenas, que promovieron las primeras organizaciones indígenas en la Argentina, como fue el AIRA. Guaitamari fue parte del AIRA en un momento de la historia del AIRA. Guaitamari fue parte de ACOIN, otra de las organizaciones
donde confluían hermanas y hermanos que resaltaban sobre todo el arte y la artesanía de los pueblos indígenas. También en esa reunión que convoca el Fondo Indígena, logramos participar distintas mujeres y hombres referentes más de los territorios, y ahí planteamos lo que nos pasaba, que no llegábamos a tener una representación real y que algunas organizaciones que salían a nivel internacional a representar a los pueblos indígenas que están en la Argentina vivían en la capital federal. Y que la voz nuestra, Huarpe, Comechingón, Sanavirón y de los distintos pueblos, no estaba contenida en esa voz. Entonces, ¿qué realidad es la que se llevaba a los estamentos internacionales? A partir de esa reunión se propone la creación de una organización que hoy es la OMPIA, Organización de Pueblos Indígenas en la Argentina. Debatimos un año aproximadamente, y por esas cosas que yo, la verdad, no tenía ese sueño. Sí, mi sueño era que hubiera presencia huarpe en el movimiento indígena a nivel nacional, como un actor permanente y un actor de un territorio muchas veces excluido. Ese era mi sueño. Pero bueno, me tocó acceder, me invitaron a esa reunión del Fondo Indígena, y después de ese largo año de discusiones donde participaron los distintos sectores que estaban en ese momento, estamos hablando del año 2002, ¿sí? Que era una necesidad urgente que ya venían reclamando mucha gente de los territorios, la necesidad de la creación de una organización nacional donde estuvieran incluidas también la voz de las mujeres y la voz de los jóvenes de los pueblos indígenas. Por eso cuando se hace la Asamblea de Conformación Institucional de la OMPIA, se pensó con secretarías, ¿sí? Y una de las secretarías es la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Jóvenes. Y recuerdo que fue el salón de Madre de Plaza de Mayo que se nos prestó. Bueno, el presidente de la OMPIA seguro que ya más o menos contó esta parte, pero yo les quiero compartir que para mí fue una gran sorpresa cuando en el momento de esa asamblea que hicimos ollas populares, dormíamos en distintos lugares porque fueron colectivos y fueron tráficos y fueron de distintos medios, hermanas y hermanos de la mayoría de las provincias del país. En ese momento, cuando van proponiendo quiénes en cada secretaría, se dice mi nombre para la Secretaría de la Mujer. Y fui en ese momento pronunciada como encargada de esta secretaría, y eso lo tengo en mi memoria y se lo transmito a los jóvenes y a los niños, porque fue una emoción y fue algo que yo no soñé, pero fue una emoción muy fuerte, porque la presencia de mi madre y de mis abuelas se hizo una realidad en ese momento. Sentí que
a la vez era un honor, era un orgullo, pero sobre todo era una gran responsabilidad llevar adelante en una organización nacional la voz de las mujeres indígenas. Y a partir de ahí me comprometí que iba a tratar de sumar las voces de los territorios de las mujeres indígenas que durante cientos de años fueron acalladas. Y eso es como llegué a la UNPIA. Bueno, esto es parte de esta historia, y también comentarles que también soy miembro y cofundadora de otra organización, pero en este caso es una organización local que lleva justamente el nombre de una mujer indígena, que es la Martina Chapanay. Sí, Marcela. Ahora vamos a seguir profundizando en lo que estás contando, y le vamos a pasar la palabra a David. Así se escuchan estas dos sonoridades, ¿no? Como decíamos, complementando también el camino que David está pasando allá en el territorio. Marce, ¿vos tenías planteada alguna pregunta en particular? Sí, siguiendo la línea que decía Marcela o Nina, la dualidad del hombre y la mujer, la dualidad que rige en los pueblos originarios. Y bueno, que no dista mucho, no dista mucho el camino de uno y del otro, y la comunidad finca a las costas también tuvo su derrotero, su lucha en defensa de su territorio. Y empecemos por ahí, ¿no es cierto, David? Esa represión cuando entra la policía a querer desalojarnos, ¿no es cierto? David. David. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, hermana Claudia Herrera. Un gusto compartir este espacio con usted. Bueno, buenas tardes Nina y Marcelo. Y les agradezco poder estar acá, que escucharla a la hermana me hace un poco sentir muy pequeñito, ¿no? Qué gran experiencia de lucha. Y bueno, nos dejan en otro estadio a la lucha de los pueblos, y eso es realmente, creo que muchas comunidades y muchos pueblos se han sentido o se ven beneficiados de esa lucha, ¿no? Esa lucha generacional que por ahí nos va poniendo un pasito más cerca de que los derechos indígenas se apliquen de manera real, de manera práctica, algo que también es real, ¿no? Que muchas veces está la ley y en los territorios difícilmente se puede aplicar porque, bueno, existen muchas provincias que no se adhieren totalmente o se adhieren parcialmente, y está otro nivel de discusión también, si es operativo directamente desde la misma ley y ratificación del convenio, o bien que necesita algún decreto de aplicación, alguna ley especial, y esto siempre ha generado debate, y sobre todo el método y la forma de aplicar, ¿no? Si existen protocolos, si están todos los pueblos de acuerdo con este protocolo, o si existen alguna variante, ¿no? Me tocó ver la experiencia de Jujuy, de Salinas Grandes, ver de afuera, pero ver también cómo un pueblo intentaba hacer cumplir el derecho, y por lo general, hablando más de mi territorio, muchas veces los pueblos tenemos que ir a tribunales internacionales para hacer que el Estado argentino cumpla sus propias leyes o las leyes que ratifica, ¿no? Esto lo digo para ver que de hacer partir desde ahí, ¿no? Que si bien está el derecho, muchas veces es difícil que esto llegue a aplicarse. En resumen, creo que todos tenemos que aprender de los mayores, y una vez aprendido también hacer docencia con esto, porque creo que en muchas instituciones también prácticamente hay que explicarle qué es el CLPI,
y uno pierde mucho tiempo de esto, ¿no? O sea, de explicar qué es una consulta libre preinformada, que uno no es abogado, pero lo entiende de una manera y que por ahí no es un deseo, ¿no? Que tampoco, y tampoco caer en similitudes, ¿no? Saberlo diferenciar de un plebiscito, de un referéndum, que son otros mecanismos por ahí de consulta que son más para la población, la ciudadanía, una ciudad, pero que no deberían ser aplicables en los territorios indígenas, que a veces pasa, ¿no? O pasa también que el CLPI se aplica de manera parcial y de forma ilegítima, ¿no? Sobre una familia, no sobre una asamblea de pueblo, que por lo general pasa muchísimo en las provincias que son mineras o provincias que tienen recursos naturales. Y bueno, muchas veces está la presión que tienen algunos grupos de poder en las provincias. Y bueno, a veces los pueblos nos vemos también en contra la espada y la pared, ¿no? A veces muchos de nuestros hermanos no pueden sostener la vida diaria y surgen algunas tentaciones, ¿no? Aceptar dádivas por recursos naturales, o bien está el hermano que anda en malos pasos y no es leal a la comunidad, ¿no? Su camiseta por ahí está más con los intereses personales, que también pasa, pero no tan solo somos eso, ¿no? Malas noticias, sino por ahí se da en algunos casos que la consulta, si bien no se da de una manera como debería darse, digamos, siguiendo el protocolo de consulta, a veces hay caminos abreviativos, digamos, o que intentan cortar camino y se dan algunos procesos que son muy parecidos a la consulta, que eso también está apareciendo mucho, y que trae algunos beneficios parciales, pero no son los ideales, digamos, y terminan creando experiencias o precedentes que también nos afectan, ¿no? Algo que eh, en mi comunidad también estamos por ahí luchando con el acceso al agua, a los servicios públicos. Tenemos un espacio muy lindo cerca de la capital de Salta que tiene diferentes niveles, una zona baja, una zona media de faldeo y una zona alta de precordillera, donde muchas empresas de turismo, muchas empresas por ahí de deportes y de gente que se dedica a generar eventos de maratones, etcétera, ven con buenos ojos, pero cuando uno le habla de que se trata de un territorio ya reconocido, que tiene una población que vive de ese territorio, que tiene animales, que tiene campos de leñada, de aguada, de pastoreo, y que se ve afectado cuando estas cosas suceden y no se consultan, cuando se ponen antenas, cuando se ponen señaladores que por ahí espantan no tan solo a los domésticos, sino también a los silvestres que conviven con nosotros, por ahí tienden a enojarse, ¿no? Por ahí no entienden el espacio territorial por ahí, donde termina la pared de una casa o un alambrado, pero bueno, el concepto de territorio es mucho más amplio y esto por ahí nos terminan viendo, como decía en algún momento algunos otros hermanos, como una especie de retroceso o bloqueo a algunas actividades comerciales que a su parecer podrían ser muy beneficiosas. eh, pero bueno, la comunidad muy pocas veces, digamos, se ve beneficiada, en el caso nuestro, de alguna actividad que se haga que no conozcamos los objetivos, que no hayamos participado de su formulación y mucho menos que hayamos consentido, ¿no? Eso como experiencia propia, pero la región se ve siempre avasallada en este sentido, porque bueno, el NOA tiene, creo que al igual que Cuyo, muchos recursos minerales y que bueno, los diferentes grupos de presión hacen cierto lobby, y no tan solo en el Estado, en la justicia, sino también con otros hermanos, ¿no? Y aprovechándose muchas veces de sus debilidades, van generando algunas entradas y nos vemos por ahí muchos en la presión de defender y en algunos casos de ir a solidarizarse con los hermanos. Y esto en el marco de que no se pueden aplicar las leyes. O sea, creo que por ahí estas instancias de conversación, de opinión, sirven muchísimo para que nos vayamos encontrando, ¿no? Y en el caso que estemos equivocados por ahí, que alguien nos corrija o que nos aporte alguna idea, o para que los que pensamos parecido nos vayamos uniendo, vayamos
al menos conversando, articulando, convidándonos a algunas experiencias de lucha, como mencionó la hermana. Creo que nos hacen falta muchísimo, no tan solo del conocimiento, sino de sistematizar todas estas vivencias que han tenido los hermanos, porque de repente estas luchas van quedando atrás en el tiempo y uno no tiene una referencia a veces, y una vara, ¿no? Por ahí los abuelos nos han dejado una vara alta, en otros casos otros pueblos no tienen la memoria. En el caso de la hermana que nos cuenta cómo ha sido su lucha, creo que le deja por ahí una vara, por lo menos a igualar, ¿no? A muchos otros pueblos de su región y del país, y que es muy importante resguardar esto, porque bueno, ellos son una biblioteca viviente, ¿no? Y hay que tratar de transmitírselo a la próxima generación, ¿no? Que es la Así que es. tendrá la Edith, responsabilidad una también pregunta de... conducido a lo que vos estás diciendo. Una pregunta con respecto a la estrategia de comunicación. Vos participaste de lo que fue el impulso de la comunicación con identidad, todo lo que fue la formulación de esa nueva inserción de un capítulo de la ley de comunicación y que quedó plasmado. ¿Vos cómo ves con esta dimensión de país, de región y también local, ¿no? ¿Cómo están los pueblos indígenas de cara a la comunicación? ¿Qué es lo que se aspira? ¿Qué es lo que se logró en la experiencia propia tuya también? ¿Cómo lo fuiste ejerciendo? Para que nos cuentes, para compartirlo, ¿no? Si haríamos una línea de tiempo y una línea que marcara lo positivo y lo negativo, tendríamos varios picos, digamos. Creo que el primer logro fue que, bueno, se pueda informar en lengua y se pueda hacer programas enteros en lengua o parciales, que haya producción local, porque bueno, esto de producir en lengua significa que podamos tener una producción local y que los contenidos no sean elaborados enteramente desde el puerto o de las ciudades cabecera o las ciudades que tienen una situación de dominación con respecto a los medios, ¿no? Y esto es buenísimo. Nosotros nos hemos puesto a la espalda, digamos, la comunicación con identidad. Primero promoviéndola, que existiese en esta ley, y luego haciendo la práctica, ¿no? Tuvimos un espacio en Radio Nacional que se llamó Comunicación con Identidad, que estuvo hasta el cambio de gobierno nacional y que trataba de difundir las realidades y las actualidades de los pueblos en los diferentes territorios, ¿no? En ese sentido, nosotros hicimos radio escuela, o sea, cada uno de nosotros aprendimos a hacer redes, a armar páginas web, a producir, a conducir. En muchos casos, algunos hermanos se terminaron recibiendo, ¿no? de lo que estaban haciendo. Algunos en técnicos de radio, otros en conductores y así. Fueron profesionalizándose y bueno, había que hacer servir esos conocimientos para respaldar el movimiento de nuestras autoridades. En ese sentido, se empezó a sistematizar las luchas, ¿no? Y a promover un calendario de aniversario, no sé, la resistencia de algún evento, como nos sucedió a nosotros cuando fuimos reprimidos el 20 de febrero de 2010 contra el Jockey Club de Salta. Eh, y así, ¿no? Cada fecha que iba sucediendo en los diferentes pueblos, íbamos armando un calendario que fuera recordado por los diferentes pueblos y que tuviera la finalidad de visibilizar la lucha y también de fortalecer a las autoridades porque son la expresión política de los territorios. Nuestros territorios este, tienen autoridades que son elegidas y es muy bueno fortalecerlos porque, bueno, al relacionarlo con el Estado debemos tener autoridades legítimas, fuertes, bien avaladas, y creo que en ese sentido, en momentos de que uno por ahí estaba
transitando los finales de la juventud, y no era tan inmaduro. Por ahí nos sirvió a varios de nuestra generación podernos al hombro causas que la veníamos esperando, digamos, como estábamos esperando algo para hacer, ¿no? Algo para hacer en beneficio de las comunidades nuestras y de los pueblos también. Y bueno, surgió esto de promocionar todo también, un vocabulario que surge de la lucha indígena, que buscó el derecho como un campo más sólido donde dar la lucha, y fue generando categorías jurídicas que sirvieron para autodenominarse, para expresar un derecho. Y bueno, no tan solo dábamos noticias, sino también promovíamos el derecho y las categorías, los conceptos, haciendo diferencia, sobre todo con las categorías académicas o las categorías analíticas que usa la ciencia. Por ejemplo, diferenciamos pueblo originario de etnia, o de palabras eh, usadas como sinónimo, como indígena, aborigen, etcétera, ¿no? Eh, ¿Por qué hacíamos hincapié en esto? Porque, bueno, algunas palabras son categorías jurídicas que habilitan o reconocen ciertos derechos, ¿no? A la identidad, a la autodeterminación, al desarrollo, etcétera. Fundamental para que este, se apropie el hermano, se apropie la gente, y bueno, de eso eh, esa fue la tarea de Comunicación con Identidad, un programa que se emitía por Radio Nacional Salta, y que intentó meterse en toda aquella radio o aquella comunidad que tuviese una FM. Se retransmitía o se transmitía parcialmente por las redes, y esto, bueno, fue una buena experiencia. Creo que es momento también de retomarla, como dice la hermana, apostando a las mujeres, a la juventud. Eh, Cuando vemos un grupo grande de personas y nos vemos la mayoría adultos tirando ya a grandes, creo que tenemos que empezar a preocuparnos, porque si no nos siguen los jóvenes y no nos siguen las mujeres, o se paran a la par y luchan a la par nuestra, y después no toman las causas, toman las responsabilidades. Creo que no estamos transmitiendo ese mensaje que hemos recibido de la generación anterior, ¿no? Hacernos cargo de la lucha. Nos han ido dejando un peldaño un poquito más adelante, y bueno, nuestra obligación es luchar y dejarle cada vez más cerca a las generaciones que vienen. No es poca cosa la lucha de la comunidad finca Las Costas, ¿no? Porque no solamente en su territorio, detenta su territorio no solamente el Choque y Cruz, también la residencia del gobernador, ¿no es cierto, David? Sí, mira, hemos tenido la vieja política se ha encargado muchísimo de lucrar con las necesidades de la gente, y al nosotros estar muy cerca de la ciudad, lamentablemente, hemos sufrido los avances de la ciudad, ¿no? Eh, Tanto por los country como por los asentamientos, que muchas veces son hermanos nuestros o son hermanos de otros pueblos que se van instalando a las orillas de la ciudad y empiezan a crecer y a ejercer presión sobre los territorios comunitarios. Hemos sufrido muchísimo esa cuestión porque, bueno, muchas veces las personas son alentadas y con la esperanza de obtener un techo, y intentan usurpar territorio, y nos encontramos una batalla de pobres contra pobres indígenas, digamos, o indígenas pobres contra gente sin techo, y esto hace que por ahí ciertas luchas de algunos pueblos, en el caso nuestro, estén al borde de caer en la impopularidad, digamos, porque decir, bueno, tienen los hermanos, tienen tierras, viven tranquilamente con sus animales, y hay otros que no tienen techo. Bueno, hay una cuestión ahí que no depende de nosotros, sino es de la capacidad política que pueden tener los estados en solucionar lo habitacional, digamos, una política habitacional que por ahí este, no se desarrolla mucho en el norte, no sé si en el resto de la Argentina, pero por lo general lo que se hacen es satisfacer algunas necesidades básicas y urgentes, pero el tema, digamos, estructural del crecimiento de la ciudad, de su planificación y la vivienda, son cosas que por ahí adolecen mucho, o creo que es parte de una política que debe cambiar,
y que muchas veces los referentes de esta forma de hacer política ven a nuestro espacio como algo vacío, como algo que puede echarse mano. Y cuando uno, y esto lo digo ya yapando con otro tema, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los servicios públicos. Ha cambiado el Código Civil, se ha incorporado la propiedad comunitaria, pero algunas provincias todavía no incorporan la propiedad comunitaria dentro de los entes públicos. Entonces, cuando uno va a tramitar un servicio público, por lo general te dicen, dame tu cédula parcelaria, tu número de identificación de servicio, tu NIS, y bueno, vivo en una propiedad comunitaria. Dice, no, mira, necesito la cédula parcelaria. Esto surge de que las normas así, las normativas municipales muchas veces o desconocen o prefieren no adherirse a esto, o sea, desconocen. Parece gracioso, pero a veces un empleado de una subsecretaría se opone a la legislación o a la Constitución o al Código Civil. O decir, ¿cómo puede una norma interna de un ente municipal o de una área municipal ser más fuerte que un derecho consagrado en la Constitución, en el Código Civil, etcétera? Bueno, esto pasa también. Pero cuando estas instituciones públicas quieren hacer algo sobre el territorio, no te consultan tampoco, o sea, avanzan, y esto es preocupante también porque aun cuando están los territorios tan carteleados, son de público conocimiento, se da que el Estado muchas veces avanza y después pregunta, ¿no? Y incluso a nosotros nos tocó que fuesen donadas 3,5 hectáreas con 10 familias adentro. Territorio relevado, territorio reconocido, ya con varias defensas en su haber, digamos, de procesos de usurpación, pero bueno, la legislatura salteña donó a una asociación que tiene canchas de fútbol, que lo ocupan solamente los fines de semana, quería donarle estas tierras con 10 familias adentro, ¿no? Son cosas que pasan y que también queremos compartirlas, porque bueno, calculo que debe estar pasando en otro lugar, y no es que los indígenas generamos problemas, son los estados a veces que no se adecúan o hay... A ver, pasando a limpio, nuestro derecho muchas veces depende de la voluntad política, tiende a eso, no sé cuándo cambiará, pero pareciera ser que depende de la voluntad política para ser aplicado, y si querés que se aplique cuando hay una negativa, tenés que recurrir a veces a tribunales internacionales, pasando antes por la Corte Suprema y después tribunales internacionales que le obligan al Estado, en el caso de Salta, por ejemplo, el lote 55 y 14, que para tener un poco un marco donde discutir y donde obtener medianamente algo de justicia, tienen que irse afuera, leyes que son propias de la Argentina tienen que ser obligadas por un tribunal externo que la cumpla o que trate de adecuarse, ¿no? Pasa. Y bueno, en este ida y vuelta, en esta conversación, bueno, Claudia, contanos un poco qué era la Martina Chapanay, que nos fuiste adelantando antes. Sí, bueno, la organización Martina Chapanay, en principio, la pensamos algunas comunidades huarpes que nos decíamos y nos habíamos declarado de una u otra manera comunidades huarpes independientes, y la idea era realizar y llevar adelante una organización provincial que sobre todo promoviera los derechos indígenas, por consiguiente la práctica y llevar adelante y promover lo que es la política pública hacia los pueblos indígenas tan ausentes en ese tiempo, estamos hablando del 2010, y actualmente en la provincia de Mendoza.
Asimismo, bueno, la UNPIA también es una organización que promueve las políticas públicas para que se cumplan, se lleven adelante los derechos indígenas. En ese sentido es similar. Pero bueno, la Martina Chapanay inició con esa idea que estuvieran comunidades huarpes solamente, pero como a su vez, y desde Guaitamari también fuimos ayudando y promoviendo la creación de más comunidades más allá de la identidad de las familias que querían organizarse. Nos encontramos con familias quechuas, collas, guaraníes, que comenzaron a acercarse, y entonces hoy ya somos 13 comunidades dentro de esta organización Martina Chapanay, que ya no es solamente una organización huarpe, sino que diríamos que es pluricultural, pluriétnica, con estos, entre otras cosas, con el objetivo de denunciar la falta de políticas públicas hacia nuestro sector. Y tomando un poco lo que el hermano expresaba, en principio, mi reconocimiento también al hermano por su gran lucha en su territorio y su trabajo. También con la comunicación con identidad, ya que Guaitamari también ha creado la productora de contenido audiovisual indígena, acudiendo justamente por la falta de la consulta hacia nuestros pueblos y hacia nuestras comunidades, en el momento que los distintos medios se han referido hacia nosotros, hacia los pueblos indígenas, y cómo nos han calificado siempre hasta de extremistas se nos ha calificado en los medios de comunicación. Entonces consideramos que una de las formas, ¿cierto?, de llevar adelante y como sujetos de derecho era hacer una productora de contenidos audiovisuales. Si bien los medios, la radio, la televisión es importante, pero nosotros nos pusimos el interés en disputar ante todos estos medios, sobre todo concentrados de comunicación, que el contenido que ellos estaban teniendo y mostrándole hacia toda la sociedad con respecto a nuestros pueblos es un contenido totalmente xenófobo, discriminatorio. Pero tomando lo que el hermano David decía, yo pensaba en esto, ¿cierto?, de la consulta libre previa informada en el momento, en el 2010, cuando aquí en Uspallata tuvimos fuertemente, y que hoy nuevamente está la lucha contra la minera San Jorge. Nuestra comunidad está acá nomás a 14 kilómetros de esta minera, que querían avanzar con capitales, por supuesto, extranjeros, arrasando con la poca agua que nos queda en los glaciares, y resulta que el gobierno de la provincia de Mendoza llama a asambleas públicas. Entonces nosotros nos hicimos una vez presente y dijimos que el formato de la asamblea pública no nos corresponde a los pueblos indígenas, y sí nos corresponde desde el derecho internacional y sobre todo en lo que ha adherido la Argentina, de llevar adelante la consulta libre previa informada, y hasta que no estuviera el consentimiento de las comunidades que estamos en territorios, esa minera no se iba a llevar adelante. Y así sucedió, no se llevó adelante, tuvimos una participación muy importante con las asambleas del agua de aquí de la provincia de Mendoza.
Y la otra cuestión que como aporte y también para que no solamente la consulta se lleve a cabo como una cuestión concreta y que termine nada más en un papel o en una teoría, considero que debemos empezar a tomar, ya es tiempo, sobre todo los más jóvenes, con el apoyo y el asesoramiento de la gente mayor, debemos empezar a tomar los lugares que nos corresponden en los consejos deliberantes, en el ejecutivo y el legislativo de las provincias y en la nación, porque por más buena voluntad o no que tengan esos concejales, esos diputados, esos senadores, no se va a poder llevar adelante la política concreta y real de nuestros pueblos si nosotros no estamos sentados. Por eso tenemos que exigir los cupos que nos corresponden, porque la consulta no es una cuestión que se negocia, no es un negocio, es un derecho que nos corresponde. Eso es lo que tengo para decir. Ahí vamos a ir redondeando, vamos a ir cerrando, porque se nos pasó la hora volando. Hicimos una hora. Así que le vamos a pedir a cada uno de ustedes, a David, que nos dé primero su mensaje para los pueblos originarios, desde el lugar de donde, desde allá de Salta, desde Finca Las Costas, que nos dé un mensaje para los pueblos, y después a Claudia para ir cerrando este programa de hoy. Bien, creo que es necesario defender nuestra memoria, nuestra identidad, y bueno, hay que promoverla primero en nuestro territorio, concientizar a nuestros hermanos sobre la identidad del pueblo que pertenecemos, y segundo, relacionarlo con el Estado, con esta legislación que existe, y en caso de no existir, hay que promover la creación de políticas públicas o legislaciones que amparen estos derechos que fuimos ganando, y derechos que vamos creando también, ¿no? Porque los pueblos son sociedades vivas que van teniendo necesidades culturales y sociales que por ahí se parecen a la sociedad occidental y por ahí no, y bueno, hay que echar mano a los instrumentos existentes, ¿no? Bueno, ese sería el mensaje, no dejar de luchar para generar cada vez más condiciones que se acerquen al buen vivir, ¿no? Claudia. Muy bien. Bueno, en principio volver a darle las gracias por esta invitación, al hermano también por compartir toda su vivencia, todo lo que van pasando en el territorio, y una inquietud, un deseo y un sueño que desde hace más de 30 años que yo llevo en la lucha tengo con respecto a lo que podemos denominar movimiento indígena en Argentina, es que considero que ya tenemos una larga historia de lucha, ya llevamos varias generaciones, por consiguiente estamos capacitadas y capacitados para ser reales sujetos de derecho para la práctica de la política indígena como actores principales. Por consiguiente, considero que el gran desafío que tenemos como pueblos indígenas es unirnos en las cosas comunes, respetándonos cada organización con su forma, con su pensar, pero unirnos en los puntos comunes para que todas las desigualdades ya dejen de estar. Por otro lado, otro gran desafío que tenemos es difundir y capacitar a aquellos que hemos tenido acceso a la capacitación en los derechos hacia dentro de las comunidades
a nuestra propia gente para que se apropien y se empoderen, pero también a la sociedad en general, porque hay mucha gente que está ocupando puestos muy importantes y que no tiene ni idea ni siquiera de una ley en la Argentina que cuida nuestros derechos. Eptayú, hasta siempre, Mutuani, Mutuane, muchísimas gracias por todo. Bueno, en una novena edición de esto que denominamos La Voz en Primera Persona de los Pueblos Indígenas, la consulta previa, agradecerles a todos y todas los que nos siguen en las distintas redes, los que siguen viendo los videos, los que nos siguen en vivo. Bueno, Nina, también agradecer a Nina, que también está acá. Bueno, Nina, un saludo para nuestra gente. Sí, una vez más, agradecerles a todos. Vamos a estar difundiendo este video que para nosotros es muy importante que se conozca la voz tanto de Claudia como de David en estos temas que han abordado. Y bueno, una vez más, seguimos en red impulsando todo lo que para nosotros es muy valioso, que son los derechos de los pueblos indígenas. Un saludo también para los compañeros del CUY, que están llevando también a las redes esta edición. Hasta la próxima. Hasta la próxima.